Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. The ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Señoras y señores, la radicalidad es real en España. Hay una parte que está instalado en ella, dentro de la clase política. No vengo a polemizar con nadie, a pesar de que algunos no han querido que viniera. Vengo a buscar diálogo y soluciones. No hay que buscar enemigos externos cuando uno tiene problemas internos. Y a mí me parece que hay algunos que en Venezuela y en otros países, pero buscan a veces dónde está el enemigo externo, y a lo mejor el problema está en el modelo económico, en el modelo social, en la falta de libertades, y ese debate yo creo que se tiene que abrir tarde o temprano en Venezuela. Creo que lo peor que le puede ocurrir a España en estos momentos es volver a lo que se hizo en los años anteriores a la llegada del gobierno del Partido Popular, que generó una crisis, como ustedes saben, de considerables proporciones, y desde luego sería peor aún apostar por ideologías, por planteamientos y por políticas que han sido derrotadas por la pura realidad hace ya muchos años. La mayoría de partidos políticos en España, salvo Podemos, que evidentemente no está de acuerdo, pero por motivos obvios de apoyo al chavismo, pero acabo. Por motivos obvios, pero la mayoría de partidos políticos en España democráticos, PSOE, Ciudadanos, PP, estamos de acuerdo en ayudar al diálogo y en ayudar a una solución política y democrática en Venezuela. Da la impresión de que Ciudadanos se va a gastar un poquito más de dinero en su spot de campaña, que lo va a rodar en Caracas y que no va a hablar de España ni de los españoles. Es grave que en Venezuela haya un enfrentamiento institucional entre Ejecutivo y Legislativo. Creo que lo que ha hecho Zapatero en calidad de expresidente, no de candidato que va a buscar votos, es sensato, ir a mediar entre las partes. Creo que lo que ha dicho Ban Ki-moon y lo que ha dicho Francisco Bergoglio es sensato. A nosotros no nos gusta que haya presos políticos en ningún país. En Venezuela tampoco, ninguna duda al respecto. ¿Qué recomendaríais vosotros a los vecinos? Que se vayan, que mientras esté saliendo humo, no estén ahí, porque realmente nadie les puede garantizar que no respiren un aire bastante tóxico cuando les llega el humo. La parte del Partido Popular, como el 90% de sus ingresos son directamente dinero público, porque vienen de los presupuestos públicos, pues al final el 90% de la multa sale del bolsillo de los españoles. Ha entrado masivamente policía griega y al parecer ejército griego también, aparte de muchísima policía secreta, y han empezado a desalojar a los voluntarios. Han estado buscando tienda por tienda, han estado buscando donde habitaban todos los voluntarios de distintas nacionalidades, y se han dedicado básicamente toda la noche a peinar el campo en busca de echar a todos los testigos que pudiera haber. Eso a las 7 de la mañana todavía estaban echando a gente, y como a las 9:30 de la mañana aquí hora griega, parece que ha empezado ya lo que es el desalojo final del asentamiento de Idomeni. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que nos juntamos para tratar de analizar lo que está ocurriendo en este mundo tan convulso, metidos de lleno en plena campaña electoral, con lo que eso supone para la
actualidad y para la agenda setting, como los medios están colocando el foco en diferentes espacios y que todo tiene explicaciones muy claras relacionadas con el calendario que estamos viviendo en nuestro país, relacionado con esas elecciones que vamos a tener dentro de unos días, ya dentro de muy poquito, el día 26 de junio, cuando estamos a punto de llegar al mes de junio. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a quienes escuchan el programa desde fuera de España, a nuestros expatriados, nuestros emigrantes, todas aquellas personas que tuvieron que salir del país un día en busca de nuevas oportunidades, dejando tantas cosas atrás que nos unen, que se sienten unidos a sus raíces y a través de este programa. Dicen que es una suerte de hilo de Ariadna. Y además hacen de nuestros altavoces, también nuestros oídos y nuestros ojos en el exterior. Algunos nos llegaban algunos mensajes, por ejemplo, desde Francia. Sabéis que con todas estas movilizaciones que se están viviendo contra la reforma laboral, que han dado pie además al nacimiento allí de la Nuit debout, ese movimiento muy similar al de los indignados en España, se están produciendo también está teniendo efecto sobre las industrias francesas e incluso nos llegan algunos mensajes señalándonos enormes dificultades de suministros, por ejemplo, en lo relacionado con los combustibles. Hay algunas gasolineras que han dejado de servir combustible porque se encuentran con paros, con estas movilizaciones que está viviendo contra la reforma laboral el país francés. Bueno, a todos los que estáis en Francia, nuestros oyentes, un saludo, un abrazo muy especial. No estáis solos, muchas gracias por formar parte de esta familia de la cafetera y, como no, un saludo muy especial a quienes se están incorporando en este momento o lo van a hacer después a través de la retaguardia del diferido. Raúl Núñez, Saber Ibrezinski, Zong PJ, Elisra, GR, Elisa Noruega, Nuria Rodríguez, Ángel García, Gracia Moreno, Sonia Ballesteros, PSV, Juan Cruz, Celemín, Francisco, Paco Rodríguez, un saludo Paco, Charo Chamizo, Reiner Bandler, nuestro corresponsal alemán de cabecera, Álvaro Domínguez, Libertino Francachela, Hardy Useful, Alicia en Marea, Jan Bedel, Javier Durán, Rojo Cabreado, tantos y tantos amigos, Spice Carmelus, Kake Rodríguez, tantos y tantos amigos que, como digo, se incorporan a esta hora al programa y nos ayudan a comprender mejor la actualidad. María, muy buenos días. Muy buenos días. María.es. ¿Qué tal? Bien. Justo me has pillado poniendo un tuit y quería preguntar un poco eso, ¿no? ¿Cómo afecta la selección de noticias de los medios a la opinión que tenemos los españoles, que recordemos que somos españoles pero también votantes? Es que teníamos un debate aquí antes de comenzar el programa, eligiendo el hashtag, y es un debate de enormes dificultades porque hoy, como sabéis, la actualidad está muy enfocada al viaje de Albert Rivera a Venezuela y los grandes medios de comunicación han girado sus focos hacia este asunto que, de pronto, de una manera bastante sorprendente, ocupa parte de la actualidad española. Estamos en campaña electoral, lo entendemos desde esa perspectiva, se está utilizando casi como excusa argumental para hacer campaña contra Podemos y llama la atención porque es verdad que lo que no había conseguido Felipe González, tantísimo protagonismo en los medios de comunicación, lo que no había conseguido tampoco José Luis Rodríguez Zapatero, que llevaba una misión de mediación internacional. Sin embargo, lo ha conseguido Albert Rivera, un gran protagonismo. Ayer lo veíamos en el canal 24 horas en directo por la noche, lo vemos en todos los medios de comunicación nacionales, en las portadas, y teníamos aquí un debate diciendo, claro, es que por una parte la agenda setting nos han colocado este asunto como un asunto trascendental para la actualidad española, cuando es evidente que no lo es, no es un asunto trascendental en este momento para la actualidad española. Hay muchísimos otros temas de interés, no solamente en España, en Europa, gravísimos, trascendentales. Ayer sabéis que conocimos esta noticia, el 22% de los españoles se encuentra en riesgo de pobreza. Son los datos del INE, unos datos muy preocupantes, se estanca, no hay crecimiento para este estrato de la sociedad que se encuentra en esas graves dificultades económicas y, sin embargo, los medios de comunicación, en lugar de colocar el foco sobre esto, están colocando sobre esta agenda de Albert Rivera en Venezuela y sobre los problemas del gobierno venezolano, etcétera, etcétera, que ya sabéis todos, ¿no? Y decíamos, claro, no vamos a colocar el foco aquí porque es seguir el interés de los grandes medios de comunicación, un interés que se nos está marcando, claramente intencionado, pero por otra parte es ineludible. Está ocurriendo, está en todas las portadas, no solamente en España, está en muchos medios de comunicación internacionales y resultaría absolutamente marciano que no hiciésemos, aunque fuese una pequeña reflexión sobre la manera en que
los grandes medios de comunicación eligen un tema sobre el que centrar la actualidad, ¿no? Bueno, perdón, María. Sí, pero además eso lo veremos, yo creo, en las elecciones y en los resultados electorales. Veremos si realmente la sociedad ha entendido esta visita en este momento, porque es un momento, digamos, como hemos dicho, electoral. Y veremos si la sociedad, si los votantes entienden que un candidato vaya hasta Venezuela y no a lo mejor, como proponía ayer mismo Manuel Rico, director de Infolibre, que proponía que también podría ir a México, donde han desaparecido personas y donde se vulneran también ciertos derechos humanos. Entonces, veremos a ver, sobre todo, si esta selección de noticias influye también en el votante, porque, por ejemplo, en las elecciones pasadas, del 20 de diciembre, sí que vimos que hubo, digamos, mucha trascendencia en las portadas sobre este partido, sobre el Partido de Ciudadanos, pero luego fue cuarta fuerza. Entonces, a lo mejor veremos si realmente hay una desconexión entre ciertos medios y los votantes o realmente funciona. Yo creo que ahí... Primero, corren el riesgo de empachar a la ciudadanía con una información que claramente está es muy dirigida, es muy interesada, pero además hubo un análisis que hizo Numeroteca, a mí me lo reveló María.es, que, analizando las portadas de los periódicos, el enorme protagonismo que se le había concedido a Ciudadanos, y hay una reflexión que hacer ahí. ¿Cómo es posible que eso no se tradujese después en los datos electorales, ¿no? El gran protagonismo que han tenido y, sin embargo, no tiene una repercusión electoral. Lo que sí que es cierto es que hay un dato muy significativo, perdona María, hay un dato muy significativo que a mí me ha llamado la atención. Es verdad, decía, ni Zapatero ni Felipe González han conseguido mucho o tanto protagonismo como el que ha conseguido Albert Rivera, y esto tiene que ver también con los nuevos tiempos y con la capacidad de movilización mediática que tiene un personaje como Albert Rivera, ¿no? Con la estrategia mediática que tienen ellos y la forma en la que es verdad que es un personaje que seduce a los medios. No sabemos por qué razón, porque de la misma manera podían haber puesto el foco sobre Felipe González, que también tuvo obviamente un gran protagonismo, pero desde luego ni muchísimo menos con lo que estamos viviendo, porque de verdad hay una cantidad, vemos las agencias, las noticias que nos llegan de agencia, y toda la actualidad está ocupada por este asunto. Por eso decíamos, pensábamos antes de entrar en el programa, a ver qué hashtag ponemos. La cafetera Idomeni, la cafetera pobreza en España, la cafetera multa del Partido Popular, fianza del Partido Popular. ¿Cuál es el que elegimos? Si hubiéramos elegido otro, probablemente, o no hubiéramos hecho ningún comentario en este sentido, probablemente habríais dicho, sois marcianos, o sea, no os dais cuenta de lo que está ocurriendo, aunque sea para criticar este empacho informativo al que estamos siendo sometidos. Sí, bueno, yo lo que quería decir, además, recuerdo que estamos ya prácticamente en campaña electoral, y creo que, como pasó en el 20 de diciembre, no sé hasta qué punto este mensaje tan directo y, digamos, tan metido a capón, ¿no? Este mensaje tan directo hacia un partido, vinculándolo con Venezuela en todas las portadas y todo, no sé hasta qué punto este mensaje realmente cala en los votantes de Podemos. Creo que en el 20 de diciembre se vio que realmente pues hubo más votantes de los que decían las encuestas en el caso de Podemos, y puede que estemos ante lo mismo, porque creo sinceramente que los votantes de Podemos no les cala este mensaje, no les entra ese miedo, ¿no?, de que España se convierta en Venezuela, y no sé hasta qué punto incluso va a ser perjudicial, por ejemplo, para Pedro Sánchez, que también se sume a estos mensajes sobre Venezuela. No sé si los votantes, digamos, socialistas o de izquierdas entren en este mensaje. No sé, ya lo veremos también en las elecciones, pero no sé hasta qué punto a la izquierda le interesa seguir con este mensaje de Venezuela. No, pues fíjate, dice Juan Cruz, y tiene mucha razón, dice, hombre, la derecha tuvo 163 escaños. Dice, ¿cómo se puede decir que la campaña fue mala? Porque efectivamente, claro, pero eso sumando, lo cierto es que no han conseguido gobernar, Juan, pero tienes algo de razón en eso, porque pensamos siempre en términos de eficacia solamente para Ciudadanos, y lo cierto es que también para el modelo de planteamientos y el enfoque de Ciudadanos ante la actualidad, la política, la economía, sí que se puede considerar un cierto éxito, porque desde luego en términos publicitarios ocupan muchísimos medios de comunicación, ¿no? Pero es verdad, también dice Celemín, dice, no es que Ciudadanos haya conseguido seducir a la prensa, es que a través de ellos hay quien quiere dar la impresión de que algo nuevo y cambiante se está produciendo en la actualidad española, ¿no? Y probablemente nos encontramos también ante eso. Pero bueno, independientemente, sí que os vamos a revelar una dificultad que hemos tenido en las últimas horas,
hemos tratado de buscar a alguien, aprovechando este viaje a Venezuela, donde todos los focos se van a colocar sobre el asunto. Queríamos hablar de Venezuela desde una perspectiva un poco científica. Alguien de Naciones Unidas que nos pudiera dar los datos, exclusivamente los datos, sin sesgos ideológicos, y nos dijera qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Parece que es un tema interesante, pero desde una perspectiva sin sesgos. Es imposible. Primero porque nadie quiere pronunciarse. En privado sí te dicen, es un escándalo lo que está ocurriendo, es una manipulación increíble. Paralelamente también te dicen que Venezuela está sufriendo unos problemas internos brutales de desabastecimiento, unos problemas en la economía, una mala gestión económica y con un gobierno que está utilizando todos los resortes del poder para mantenerse. También te lo dicen, pero te dicen la utilización que se está haciendo de Venezuela es enorme. Ahora nadie te lo quiere decir en público. La utilización que están haciendo la derecha internacional, ¿no? Pero es muy difícil encontrar a alguien, un catedrático, alguien que pueda manifestar esto en público, porque nadie quiere exponerse, ¿no? Os voy a contar ya, a ver y cerramos el capítulo pero porque digo, hay otros asuntos que tratar, pero yo he traído un fragmento, os lo conté el otro día. La semana pasada, cuando tuve que acudir al debate de Telecinco, Nicolás Maduro se había pronunciado, había dicho unas palabras muy gruesas contra la prensa española. Y entonces, allí yo me encontré en la mesa sentado con Eduardo Inda, con Arcadi Espada, y yo cuestioné el protagonismo que tiene Venezuela en la agenda mediática española, que es excesivamente alto. Yo pensé que iban a entrar a debatir, a decir, no, es que lo que está ocurriendo en Venezuela es gravísimo y tal. Pero, sin embargo, lo que hicieron fue reconocer que el protagonismo lo tiene porque así se puede deteriorar a Podemos. Venezuela ocupa sobredimensionadamente una posición en la información española. La información española, que nunca ha tenido esta visión sobre lo que ocurre en la política internacional, de pronto lleva dedicadas portadas a Venezuela, curiosamente desde hace 2 años, desde el nacimiento de Podemos. Porque Podemos lo financia la dictadura venezolana. Bueno, pues ¿Cómo no vamos a informar? Bueno, pero lo cierto es que la actualidad está ocupada por este asunto, sea de forma intencionada. Creo que es bastante visible, que la gente lo percibe bastante. No hacía falta ni siquiera que lo reconociesen porque la gente lo percibe claramente. Pero el caso es que ayer Albert Rivera, un político español en carrera, pues según las encuestas, en carrera ascendente, está por ver luego en las elecciones. Ya hemos dicho que en la anterior convocatoria, desde luego, no hubo una relación directa entre la presencia en los medios de comunicación y el peso que tuvo después electoral. Pero nos encontramos con que este viaje, con mucho protagonismo, cuando Albert Rivera aterrizó, trató de lanzar un mensaje intentando hablar de aproximación, de encuentro entre el gobierno y la oposición, intentando ejercer una cierta labor de mediación. No vengo a polemizar con nadie, a pesar de que algunos no han querido que viniera. Vengo a buscar diálogo y soluciones. No hay que buscar enemigos externos cuando uno tiene problemas internos. Y a mí me parece que hay algunos que en Venezuela y en otros países, pero buscan a veces dónde está el enemigo externo, y a lo mejor el problema está en el modelo económico, en el modelo social, en la falta de libertades, y ese debate yo creo que se tiene que abrir tarde o temprano en Venezuela. Paradójicamente, ayer se produjo además también en el mismo día en el que Mariano Rajoy denunciaba la radicalidad que se ha apoderado de la política. Sabéis que ayer participaba en un acto que fue interrumpido por un activista que gritó "la mafia del Partido Popular está aquí", en fin, todo esto lo que conocéis. Y Mariano Rajoy dijo eso, que la radicalidad se ha apoderado de la clase política. La verdad es que sorprende, porque el Partido Popular, es verdad que en esta última legislatura la presencia también ha sido menos contundente porque han tenido menos presencia como oposición, pero cuando el Partido Popular ha estado en la oposición, hay que recordar cuando Mariano Rajoy le dijo a Zapatero: usted se ha arrodillado ante ETA y ha traicionado a los muertos de ETA, ¿no? Pero el caso es que Mariano Rajoy culpó ayer al resto de esto, de posicionarse en el espacio de la radicalidad. Señoras y señores, la radicalidad es real en España. Hay una parte que está instalado en ella, dentro de la clase política. Creo que lo peor que le puede ocurrir a España en estos momentos es volver
a lo que se hizo en los años anteriores a la llegada del gobierno del Partido Popular, que generó una crisis, como ustedes saben, de considerables proporciones, y desde luego sería peor aún apostar por ideologías, por planteamientos y por políticas que han sido derrotadas por la pura realidad hace ya muchos años. Dice Big Banquero en Twitter, dice, cuidadín que te estás significando excesivamente, que esto no se perdona. Realmente no me estoy significando en absoluto, Big Banquero, y lo haría encantado. Lo que sí que creo es que es un despropósito el espacio que está ocupando unos temas que claramente están alejados del foco de interés de este país en este momento, y no creo que eso sea posicionarse de nada. De hecho, creo que el debate de Venezuela es un debate apasionante, pero ya lo conté aquí, en el año 89, cuando se produjo el Caracazo, y que algunos estábamos muy interesados en lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Todos los barrios pobres tomaron el centro de la ciudad de Caracas, se produjeron decenas de muertos, algunas cifras de ONGs incluso hablan de miles, hay cientos de desaparecidos, y a algunos sí nos preocupaba lo que ocurría en Venezuela. Por cierto, no estaba Chávez, llegó 10 años después, ¿no? Claro, yo ya lo expliqué aquí. Probablemente si Chávez hubiera entregado las empresas petroleras del país a Texaco, a Repsol, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento. Ahora, si tú me preguntas, me dices, oye, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que proporciona estabilidad a su país, es un gobierno moderado, te digo, no es verdad. De hecho, hay denuncias muy graves de algunas organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. El problema es que todos los ciudadanos, y en esto creo que se juzga, se está tratando por idiotas a los lectores, a los oyentes, a los espectadores, a los ciudadanos españoles, porque todos los ciudadanos sabemos que la utilización que se está haciendo del problema venezolano es interesada y que tiene otro objeto concreto que no es el de hablar de lo que está ocurriendo en Venezuela, y que se está apoyando a una oposición, porque ojo que en Venezuela hay muchas oposiciones, hay una oposición moderada que es minoritaria, y se está apoyando a una oposición que da tanto miedo, por lo menos, como poco, como el gobierno al que supuestamente, presuntamente se pretende denunciar, ¿no? España ha jugado además a los golpes de Estado con Venezuela, así lo dijo, os acordaréis, el exministro de Asuntos Exteriores, Moratinos, en un programa en 59 segundos, en un debate muy encendido que tuvo, en uno de los primeros programas de 59 segundos, uno de los primeros programas que hubo, en un debate muy encendido, Moratinos acusó al gobierno del Partido Popular de haber apoyado el golpe de Venezuela. Así que, en fin, un golpe de Estado contra Maduro, que entonces era presidente del gobierno, democráticamente elegido. Y así que, bueno, hay muchas cosas sobre las que hablar, pero el problema es que todos tenemos la sospecha de que se está utilizando de forma completamente intoxicada y completamente intencionada, ¿no? Ahora, sería un debate muy apasionante, y es verdad que lo sería, ¿eh? A mí me encantaría, y vamos a seguir buscando a alguien, un experto que nos pueda hablar desde una perspectiva no sesgada de lo que ha ocurrido, porque yo estoy convencido de que a todos nos gustaría saber qué es lo que ocurre en esa zona de Latinoamérica y las consecuencias que puede tener para todo el eje latinoamericano, que está viviendo una profunda transformación política, ¿no? Pero entenderlo desde una perspectiva analítica, no como arma arrojadiza contra la política, contra lo que está ocurriendo en la política española, ¿no? Eso es lo que consideramos, lo que se llama la agenda setting, y la prueba está en que Albert Rivera, cuando pone el pie en el aeropuerto, lo primero que hace, diciendo que no quería influir y que simplemente quería mediar, lo primero que hace, eso sí, es atacar a Podemos. La mayoría de partidos políticos en España, salvo Podemos, que evidentemente no está de acuerdo, pero por motivos obvios de apoyo al chavismo, pero acabo, por motivos obvios, pero la mayoría de partidos políticos en España democráticos, PSOE, Ciudadanos, PP, estamos de acuerdo en ayudar al diálogo y en ayudar a una solución política y democrática en Venezuela. Bueno, ya abandonamos este capítulo, pero eso sí, consignando que las portadas de los periódicos llevan este viaje. La Asamblea Venezolana pide a Podemos que explique su financiación, dice el periódico El País. El periódico La Razón dice: la Asamblea de Venezuela cita a Podemos por los pagos chavistas. El Parlamento, controlado por la oposición, quiere que diputados de Iglesias expliquen la financiación que recibieron de Chávez. Rivera a la oposición les dice: cuenten con España. También fotografía de portada en el periódico El Mundo. Dice: Venezuela quiere oír a Podemos en su asamblea. La oposición venezolana aprovechó la visita que hizo Albert Rivera al país para anunciar que invitará a Podemos a que explique en la asamblea si el chavismo financió al partido, dice el periódico El Mundo. Así que, como veis, el interés no es precisamente por la estabilidad venezolana, por la estabilidad de su pueblo, por las necesidades de un pueblo que en este momento está en serias dificultades humanitarias. El interés es otro.
el interés que están marcando los medios de comunicación es radicalmente diferente, ¿no? En fin, estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, no estás solo. Mientras tanto, en España nos hemos encontrado con que llegaba un primer pequeño grupo de refugiados. Nos sorprendía la oportunidad de esa llegada, puesto que en el mismo día conocíamos que se estaba desalojando el campo de refugiados de Idomeni, que más bien venía siendo un campo de huida, esperando que se abriera la frontera en Grecia. Sabéis que ayer conectamos a primera hora con Marc García, que nos describía lo que había estado ocurriendo allí a lo largo de la noche. Bueno, nosotros lo que sabemos es que esta madrugada, a la una de la madrugada, hora griega, que son las 12 horas españolas, ha entrado masivamente policía griega y al parecer ejército griego también, aparte de muchísima policía secreta, y han empezado a desalojar a los voluntarios. Han estado buscando tienda por tienda, han estado buscando donde habitaban todos los voluntarios de distintas nacionalidades, y se han dedicado básicamente toda la noche a peinar el campo en busca de echar a todos los testigos que pudiera haber. Eso a las 7 de la mañana todavía estaban echando a gente, y como a las 9 y media de la mañana aquí hora griega, parece que ha empezado ya lo que es el desalojo final del asentamiento de Idomeni. Un auténtico escándalo que no ha tenido apenas repercusión en los medios de comunicación, entre otras cosas porque se impidió allí la presencia de las cámaras, como nos contaba Marc García desde Grecia. Decía que habían estado peinando el campo buscando cooperantes y medios de comunicación entre las tiendas de campaña para que no hubiera nadie, testigos que pudieran después denunciar lo que ha ocurrido allí. Todo ese material, todas esas tiendas de campaña, los pocos recursos con los que contaban los refugiados, todo eso ha sido arrasado por las excavadoras. De nuevo, la Unión Europea enviando este mensaje lamentable sobre el humanitarismo y la capacidad de acogida. Decía Tito, dice, mientras tanto destrozan las tiendas, el material médico de bomberos en acción. Dice, esto en el campo de refugiados, y nos encontrábamos con estas informaciones que, como digo, apenas han tenido repercusión. Sí que es verdad que la llegada de los primeros 20 refugiados de los 586 que están previstos para este año, ¿os acordáis de cuando nos daban esas cifras de 18.000 refugiados en los próximos meses? Vinieron 18 personas, 18. Bueno, pues han llegado 20 más, están previstas 586. Yo creo que cuando aquí hablábamos con la responsable de ACNUR, que nos decía, aquí hay una clara falta de voluntad política para acoger a refugiados, y claramente lo que se ha estado es posponiendo, en buena medida también por nuestro propio calendario electoral, posponiendo esto y tratándolo como si fuese un problema para la ciudadanía española y no un enorme drama humanitario, que es exactamente lo que están viviendo estas personas, que ahora son conducidas como nos contaba ayer Marc, a unos campos que más bien son centros de detención y son tratados exclusivamente como inmigrantes ilegales. Bueno, como digo, lo encontraréis en la portada del periódico El País, en una pequeña columnita, pero no tiene más recorrido que es en los periódicos. A pesar de que estamos en el corazón de Europa, nos encontramos con un drama humanitario que no tiene proporción conocida, de una proporción absolutamente brutal, y que no tiene un paralelismo conocido desde la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa dramática. Bueno, ese es uno de los asuntos centrales. También hay un asunto sobre el que queremos seguir poniendo el foco. Ayer hablamos aquí sobre lo que está ocurriendo en Seseña. Este incendio de un depósito ilegal de neumáticos, de cuya responsabilidad, desde luego, no pueden presumir precisamente... No pueden evitar escapar las administraciones del Partido Popular, del Partido Socialista, que ahora tiene el apoyo de Podemos en la Comunidad de Castilla-La Mancha, de la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes. Ahí había un depósito ilegal de neumáticos. Se produjo la paradoja de que
en el momento en el que apareció una opción de limpiar ese cementerio de neumáticos de forma pública, curiosamente 24 horas después sale en llamas. Una cosa vergonzosa, escandalosa, con las consecuencias de esta catástrofe tan enormes que puede tener para la salud pública allí, para los propios vecinos. Y nos encontramos con que todo el mundo se ha lavado las manos, han dejado a los vecinos allí, con todos los riesgos que supone estar allí. Y fijaos, una noticia que publicaba el Español.com. Seseña ardió tras recibir paje una alternativa pública a la privada que apoyaba Cospedal. Cuando el gobierno de Castilla-La Mancha recibió una alternativa pública a la alternativa que había apoyado María Dolores de Cospedal, una alternativa privada, coge y el depósito de neumáticos sale ardiendo. Resulta llamativo por lo menos, ¿no? Por lo menos. Bueno, el caso es que escuchábamos Paco Segura de Ecologistas en Acción cuando le preguntábamos ¿qué pueden hacer los vecinos? ¿Qué recomendaríais vosotros a los vecinos? Que se vayan, que mientras esté saliendo humo no estén ahí, porque realmente nadie les puede garantizar que no respiren un aire bastante tóxico cuando les llega el humo. Si es que solo hay que ver las mascarillas, solo hay que ver el hollín que se está depositando en las calles, en los alféizares de las ventanas, en todos lados, para darse cuenta que esa situación no es normal. Los estudios de la agencia norteamericana demuestran que salen hasta 34 sustancias tóxicas. Aquí tenemos una catástrofe medioambiental en pleno corazón de este país, junto a Madrid, y nadie está atendiendo a los vecinos. Se les lanzan mensajes de tranquilidad desde las instituciones, cuando la realidad es que se tienen que enfrentar a unas emanaciones muy tóxicas y a unos residuos que todavía nadie sabe cómo van a ser limpiados, cómo van a ser recogidos. Y nos expresaba mucha preocupación esta semana Kika Rodríguez, un oyente del programa, porque nos dicen que podemos salir a la calle y cuando sales vuelves con los ojos rojos, con la garganta, en fin. Bueno, esto en lo que respecta a un asunto por el que no están planeando tampoco los medios de comunicación. No es el único, porque nos llama verdaderamente la atención que en esta fianza, en esta multa, que se puede convertir ahora en multa que le han impuesto al Partido Popular, curiosamente nadie está destacando en los medios de comunicación la importancia de este asunto. El PP tiene que depositar más de 1 millón de euros en los próximos días y, paradójicamente, ayer Mariano Rajoy no hizo ninguna referencia a esto en un acto público que tuvo. Ninguna referencia. Sí habló de la radicalidad de la izquierda, no así del 1 millón de euros que van a tener que depositar. Hablábamos aquí con Ignacio Escolar ayer precisamente sobre esta multa. Decía, es que la pagamos todos. Multa, fianza, como queráis llamarle. La parte del Partido Popular, como el 90% de sus ingresos son directamente de dinero público, porque vienen de los presupuestos públicos, pues al final el 90% de la multa sale del bolsillo de los españoles. Es verdad que no es una multa todavía, es una fianza, pero es una fianza que pone un juez porque considera que hay un daño y que acabará siendo al menos una cantidad o tan grande como esa o un poco inferior. Y respecto a lo de Bruselas, recuerdo también que estamos pendientes de una sanción de no nada menor, hasta 2.000 millones de euros en multa directa y hasta 5.500 millones en ayudas europeas, que están pendientes del cumplimiento del déficit, de no haber cumplido el déficit y que nos puede caer en cualquier momento. Precisamente sobre el déficit se pronunció ayer Rosell. Hoy lo encontramos en este debate, en la polémica. Y además, sabéis que cayó en el debate José María Aznar porque en una entrevista en el periódico ABC cuestionó las políticas económicas de Mariano Rajoy, del gobierno de Mariano Rajoy, incluso presumiendo de recortes, ¿no? De haber recortado más déficit que nadie, y entonces entraron en una competición a ver quién recortaba. Dice el periódico ABC hoy, la Moncloa y el PP ven injustas las críticas de Aznar, lamentan el momento electoral elegido para abrir otro fuego y replican que frente al déficit el expresidente se benefició de las privatizaciones, menor gasto en pensiones y mayor centralidad. Dijo que el expresidente Aznar se había beneficiado de aquello. El caso es que, como decía Ignacio Escolar ayer,
En efecto, estamos a la espera de saber si la Unión Europea nos va a multar por el incumplimiento de déficit. Ayer le preguntaron a Rosell, el presidente de la patronal, dijo que él no veía un problema real en el incumplimiento de déficit. Estamos en una importante reducción del déficit de donde estábamos a donde estamos en este momento. Tenemos un crecimiento económico que nadie sospechaba hace cuestión de un año y medio, muy importante, 3,2 el año pasado, este año pues camino del 2,7, el 2,8, por tanto con este crecimiento económico sí que es posible ir recortando poquito a poco pues el déficit. No creo que tengamos problemas de cumplimiento del déficit si seguimos creciendo la economía como está creciendo y también con el crecimiento del empleo que estamos haciendo. Por tanto, si seguimos en esa línea y en esa tendencia, yo no me asustaría con el déficit. Aquí ha pasado muy desapercibida la carta que Mariano Rajoy simplemente ocupó unas líneas en el periódico El País, la portada del periódico El País, pero yo no entiendo cómo no ha ocupado todas las tertulias de este país. Mariano Rajoy envía una cámara al presidente de la Eurocámara, una carta. Y en esa carta reconoce que después de las elecciones negociará sobre nuevas reformas para España. Nosotros le preguntábamos en Radio Cable, estuvo Pilar de la Peña haciendo unas llamadas, un tanteo entre los corresponsales internacionales para saber cómo es recibido esto fuera, porque debería indignar a la ciudadanía española saber que se están negociando nuevos recortes en el caso de que Mariano Rajoy gane las elecciones, pero que no se los está comunicando a la ciudadanía española, sino que lo comunica por carta privada, y que si no hubiera sido por un periódico no habríamos tenido ninguna noticia de esto. Le preguntó a Guy Heathcote, que es el corresponsal del Irish Times. ¿Cómo lo perciben esto los corresponsales internacionales? Prensa internacional. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Yo creo que es un poco inadmisible, ¿no? O sea, le quita la poca credibilidad que le quedaba en términos de la economía, y no solamente de la economía, sino de la relación que tiene con los votantes. No puede decir una cosa a Bruselas, comprometerse, y está comprometido. O sea, a pesar de lo que dice el PP, está comprometiéndose a más medidas si sean necesarias. Está en blanco y negro en esa carta. No puede hacer eso por un lado y por otro lado decir no vamos a hacer ningún tipo de medida de austeridad, incluso bajar impuestos. O sea, eso le quita más credibilidad aún. O sea, es muy difícil confiar en la palabra de Rajoy después de esto, ¿no? Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida... que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y en este espacio que nosotros denominamos la agenda de la cafetera, más allá de la agenda setting, en la agenda setting convive el ruido con el foco que colocan los medios sobre algunas noticias.
Y nosotros en este espacio queremos destinarlo también al sosiego y a las noticias que queréis, sobre las que queréis que coloquemos el foco, y recogemos también vuestros mensajes en el 627-002-002, mensajes de audio que podéis dejar en el WhatsApp del programa. Buenos días, cafetera. Otra pregunta que cabe hacerse es si a un hipotético gobierno de Podemos e Izquierda Unida le habrían dado tiempo hasta después de las elecciones para negociar nuevos recortes. Bueno, ayer lo hablábamos precisamente con Ignacio Escolar, cuando la Unión Europea argumenta que se pospone la negociación sobre la multa que puede imponer por haber incumplido el déficit a nuestro país el gobierno europeo. Cuando lo pospone, está influyendo en las elecciones, porque dice, no, es que no quiero influir en el calendario electoral ya, pero estás ayudando entonces a Mariano Rajoy, porque si después nos vais a imponer una multa, ¿de qué va a depender la imposición de la multa? ¿Del gobierno que salga de las urnas, como tú dices? Así que, en efecto, yo creo que hay una clara intencionalidad cuando se posponen, que esto siempre sucede con los casos judiciales, ¿no? Dicen, no, es que no queremos imputar a nadie, a 15 días de las elecciones se ha decidido posponer la imputación para no alterar las elecciones. Si lo que está alterando las elecciones es que no hagas nada también, porque a lo mejor es que para ir a votar necesitaríamos tener esa información sobre la misma mesa, ¿no? Pero vamos, si lo que estabas preguntando es si crees que un gobierno de Izquierda Unida y Podemos habría contado con ese abrazo de la Comisión Europea, te digo claramente, es evidente que no, ¿no? Bueno, y entre las noticias que nos vais haciendo llegar, utilizando ese hashtag, la cafetera Agenda Setting, María va recogiendo algunas de las informaciones sobre las que queréis que coloquemos el foco. Sí, por ejemplo, hoy, que es miércoles 25 de mayo de 2016, Caque Rodríguez nos hace un llamamiento y nos dice: conciencemos sobre esta terrible patología, y con esto se refiere a que hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y desde la web de Esclerosis Múltiple España nos explican que pese a haber mucha gente que vive con esclerosis múltiple y que no es fácil, las personas con esclerosis múltiple trabajan día a día para seguir adelante, realizarse y disfrutar plenamente de sus vidas. Y entonces, hoy han lanzado una campaña y el lema de este año dicen que es: la esclerosis múltiple no me frena. Podéis seguirlo con el hashtag StrongerThanMS en inglés. Luego, por otro lado, y también nos trasladamos un poco fuera de España. Me ha parecido bastante interesante que nos hayáis enviado noticias sobre Brasil. Y es que una grabación destapa los motivos ocultos del impeachment a Dilma Rousseff. El ministro de Planificación reconoció que usaría su cargo para bloquear las investigaciones sobre la corrupción de Petrobras. Así lo titulaba el periódico de Cataluña. Muchos de vosotros nos lo habéis hecho llegar, como por ejemplo @Electra10600, que nos dice: y de ir a Brasil ya ni hablamos, ¿no? Bueno, el caso es que el tema de Brasil se explica con una grabación que es de un ministro actual que lo han destituido, y esta grabación decía: tenemos que resolver esa mierda, hay que cambiar el gobierno para estancar la sangría. Así lo resumía el que entonces era senador y ahora es el ministro destituido en una grabación que se ha hecho pública. Y este exministro sabía que únicamente la caída de la presidenta Dilma Rousseff podría detener las investigaciones en su contra. Dijo: tiene que haber un impeachment, no tenemos otra salida. Estas grabaciones han tenido bastante polémica con el nuevo gobierno en Brasil, y la verdad es que hay conversaciones y opiniones muy confrontadas en el país. Por otro lado, Montse Merino nos envió una noticia muy interesante y nos pregunta: ¿sin agua potable en 2050? Según Wikileaks, sí. Y es que la filtración de Wikileaks, que se ha conocido de un informe secreto de Nestlé, revela que en el año 2050 el agua potable será prácticamente inexistente. Dicen, el revelador informe ha causado gran impacto en la comunidad científica internacional, porque en él se asegura que la población mundial comenzará a tener problemas de escasez de agua a partir de 2025, que no está tan lejos. Y en Francia, más cerca de España, que algunos países sudamericanos, sigue la contestación social ante la reforma laboral de Hollande. Ángel Trianero nos dice que miremos al aliado de Hollande, nos dice. Con esto se refiere a que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, se deshace en elogios a la reforma laboral de Hollande pese a la contestación social. Este es un titular de Infolibre, y es que mientras en las calles los franceses protestan ante esta reforma laboral, que la verdad que hay un sector de la población que no está a favor de esta medida,
El FMI lo aplaude y anima al gobierno francés a emprender reformas del mercado de trabajo más profundas y recortar más la deuda pública. ¿Os suena? Antes de seguir tenemos que dar cuenta de una noticia que se ha producido de última hora. Justamente cuando estábamos comenzando el programa estábamos esperando a ver si había algo más de información, pero veo que están conectando los medios de comunicación internacionales. Parece ser que se han producido 2 explosiones en el aeropuerto. Situación de emergencia continua. Como os digo, informaciones muy confusas de las que venimos dando cuenta a lo largo de la mañana y que han obligado al programa a continuar, porque si hay un compromiso que habíamos adquirido nosotros con los oyentes es que ante situaciones como estas, este espacio que se genera en la cafetera de compañía, de solidaridad, de comunión en torno a las ideas, a la filosofía, a una forma de mirar al mundo desde el espíritu crítico, sin demagogia, sin precipitación. Mira, deciros que yo tengo una pequeña emisora musical local que normalmente no emito nada de noticias ni suelo conectar con ningún tipo de boletín informativo, pero voy corriendo ahora mismo hacia el estudio para conectar en directo con la cafetera. Pilar del Río, la presidenta de la Fundación José Saramago, una gran amiga de este programa. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Federico, muchísimas gracias por atender esta precipitada llamada, pero hay muchas personas que están acudiendo a nosotros, que se encuentran con mucho desasosiego de mundo tan complejo estamos fabricando. En estos momentos siempre sale a relucir la sociedad de conciencia, la sociedad de convivencia, ¿no? Estás escuchando La Cafetera y no estás solo. Yo, Fernando, somos una radio local del sur de Gran Canaria. Todos los días conectamos con tu programa y hoy seguimos con ustedes. No están solos. Por eso seguimos conectados, por eso hay algunas emisoras por FM que también se están incorporando a esta señal. Bueno, ya estáis en el aire y bueno, sigo aquí pendiente hasta que terminéis la emisión. Sigo acompañándoos, no me muevo de aquí. Muy buen trabajo, seguir así, enhorabuena. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Nos pedís que coloquemos también el foco sobre lo que está ocurriendo en Barcelona, porque hay un enorme silencio de los medios de comunicación. Sabíais que había un banco que estaba ocupado y el ayuntamiento decidió pagar el alquiler, el ayuntamiento de Barcelona, para evitar conflictos. Estaban en plena campaña electoral y estuvo pagando el alquiler, y el ayuntamiento de Ada Colau decidió retirar ese gasto del ayuntamiento. Entonces la policía ha procedido a desalojarlo y a partir de ahí las calles se han incendiado, están los Mossos de Escuadra. Hay algunas imágenes que están actuando con una verdadera brutalidad, con una exagerada brutalidad, y nos encontramos con muchas imágenes cruzadas, muchas fotografías del barrio de Gracia, que lleva 48 horas viviendo una enorme tensión. Dice Tito, no quiero que se vea, dice un mozo, otro le está pisando la pierna a un chaval. Bueno, hay mucha. Guillem Salazar nos lo envía también, dice, esto no es Venezuela, este es el barrio de Gracia de ayer en Barcelona, y nadie está colocando el foco también sobre eso. Y luego, este asunto al que me refería a primera hora, que yo creo que es un tema en el que tenemos que fijarnos. Resulta que hemos tenido los datos del INE, unos datos que nos señalan que el 22% de los españoles se encuentra en riesgo de pobreza. El 22% de los españoles. Dice que los ingresos medios por hogar se han situado en 26.000 euros, que suman 6 años consecutivos cayendo, que se reduce el número de personas que asegura que llegan a fin de mes con dificultades, pero en todo caso se estanca esta cifra tan demoledora. Es un 22% de la población española que se encuentra en riesgo de pobreza. Eso significa que vive con menos de 8.000 euros al año. Hay que dividirlo entre
entre los meses del año, los días, las necesidades, el coste energético de este país, el coste de la vida de este país, y las cuentas no salen. Y esto, en lugar de estar ocupando las portadas de los periódicos, nos lo encontramos, sí, en la portada de algún diario económico, pero nadie le presta atención. Y bueno, lo que también nos habéis pedido es que coloquemos también la mirada sobre los medios digitales, porque es verdad que llevan una perspectiva diferente sobre la actualidad, se fijan en asuntos diferentes y merece la pena que los reseñemos aquí en la cafetera. Lamarea.com. Nuevo caso en los tribunales 11 años después de las sedaciones de Leganés. La Fiscalía pedía hasta 6 años y 5 meses de cárcel para 3 personas acusadas de un delito de cooperación al suicidio, de otro en grado de tentativa y de uno más contra la salud pública por la muerte de 2 personas. Bien, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, ninguno entrará en prisión. Este es una de las grandes asignaturas pendientes de este país, que está ya lo suficientemente maduro, lo suficientemente adulto como para poder afrontar el capítulo de la muerte asistida. Aquí hemos hablado en alguna ocasión con Luis Montes, con el doctor Montes. Como sabéis, está liderando una asociación que reivindica el derecho a una muerte digna, y es una auténtica vergüenza la forma en la que fue instrumentalizado este caso, el caso de las sedaciones, y nos encontramos un nuevo caso en los tribunales 11 años después. Esto en la portada de lamarea.com. Infolibre dice: Aguirre y González gastaron desde el año 2006 casi 55 millones de euros del canal de Isabel II en publicidad en medios de comunicación. ABC y La Razón fueron los periódicos nacionales más beneficiados, pese a ser tercero y cuarto en audiencia, según los datos a los que ha tenido acceso Infolibre. Y entre los medios de Internet, dice, PR Noticias y Periodista Digital lideran la facturación publicitaria de la empresa pública madrileña. También Intereconomía cobró 1,38 millones de euros, mientras que Libertad Digital y Radio, propiedad de Jiménez de los Santos, sumaron 1,24 millones. ¿Cuántos liberales que huían de las ayudas del Estado y que cuestionan las subvenciones nos encontramos entre esos nombres? Público.es dice: Pineda, a ver si vamos a arreglar la exculpación de la infanta Cristina y Felipe VI se cabrea. Dice Público.es que Pineda pidió confirmar si ese es el desenlace que el rey quería para su hermana. La policía intercepta una llamada del líder de Ausbank donde revela que Miquel Roca, el abogado de Cristina de Borbón, hizo una propuesta a manos limpias, según el sumario al que ha tenido acceso público. En la medida en que vamos conociendo más datos y que se va complicando todo esto, al principio nos hablaban de una organización criminal que había tratado de extorsionar a la defensa de la infanta, entre otros casos. Ahora ya sabemos que es que además la defensa de la infanta, según por lo menos este sumario al que ha tenido acceso público, la defensa de la infanta estuvo haciendo maniobras y gestiones para tratar de llegar a un acuerdo de esta naturaleza. Así que, en fin, la historia se va complicando notablemente por momentos. Esto en la portada de Público.es. Y en la portada de eldiario.es. Ausbank recaudó 40 millones con su extorsión a los bancos durante una década. 40 millones de euros. Dice el diario.es que la policía calcula que casi el 30% de estos ingresos proceden del Banco Santander, 11,5 millones de euros entre el 2005 y el 2014, y también un colaborador de Pineda en un pinchazo dijo: Ana Patricia Botín no le quiere ni ver, la ventaja es que ha habido mucha relación, dice el diario.es en su portada. También la UDEF cree que Sabadell, Liberbank y BMN pagaron para quitar las demandas por las cláusulas suelo, dice. Y una exclusiva, Luis Pineda: pagamos para que los jueces aprendan y para ganar su simpatía. Las escuchas policiales revelan cómo el presidente de Ausbank organizaba jornadas de juristas para influir en magistrados y en fiscales. También Sanidad subvencionó a Ausbank pese a incumplir los requisitos legales. Dice, uno de los requisitos es carecer de ánimo de lucro. Esto en la portada de eldiario.es. Estás escuchando La Cafetera. You gave it up, you had enough, but now you're feeling happy.
feel they misunderstood. You gave it up, you had enough, but now you're feeling happy. Una duda, maese. ¿Por qué los policías, los antidisturbios y estas cosas en sus intervenciones heroicas y publicables nos muestran imágenes de lo bien que lo hacen, sin embargo, cuando van a porrear peña, entonces eso no lo graban? O si lo graban, desde luego no lo hacen público. Digo yo que podrían hacerlo del mismo modo, ¿no? Pues menudo tiarro, te voy a decir que yo, aquí recibimos las notas de prensa de comunicación de la policía y nos encontramos con que se reciben notas de prensa pues relacionadas con operaciones que tienen lugar, por ejemplo, contra la delincuencia organizada, una mafia rusa detenida o un cargamento apresado de juguetes falsificados, en fin, ese tipo de cosas las recibimos. Pero paradójicamente, cada vez que la policía se encuentra en el epicentro de alguna información de este tipo, nunca envían notas de prensa, ¿no? Nunca hay información que va un poco al hilo de lo que tú estás manifestando, ¿no? Es curioso cómo vemos vídeos, imágenes de las operaciones policiales, por ejemplo, entrando en el domicilio de un narcotraficante, y sin embargo no nos encontramos esas imágenes sobre lo que está ocurriendo en Barcelona. La policía no difunde ni siquiera aquellas imágenes que muestren su versión de los acontecimientos, ¿no? Pero claro, es que estén desalojando a porrazo vivo a gente mayor, porque estamos viendo algunas imágenes que son verdaderamente preocupantes. Claro, eso no hay manera de defenderlo, ¿no? Pero tienes mucha razón en eso. Estoy pensando en hacerte un regalito así por tus por tus participaciones. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina el secreto. Esta es una pequeña broma que tenemos con Menudo Tiarro, lo digo para quienes se incorporan por primera vez a este programa, porque Menudo Tiarro no le tiene mucha simpatía a esta canción, entonces hasta que le coja amor por el roce, que el roce siempre hace el cariño, Menudo Tiarro. Yo se lo voy poniendo así todos los días. Todas las mañanas conecta. No, pero me gusta porque fue un regalo que nos hizo Tennessee, una sintonía para el programa. Da las gracias, Menudo Tiarro, que no lo hemos colocado como sintonía del programa de apertura con todas las voces de los políticos alrededor. A través de las redes radiocable.com, la radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía en el programa. Muchísimas gracias por vuestra participación y por la ayuda para sacar el programa adelante con esas noticias que nos vais enviando y indicando el lugar donde queréis que se coloque el foco. María.es, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Estás bien? Sí, no, estaba muy callado porque estaba siguiendo bastante el hashtag y todas las noticias que nos estáis enviando, y la verdad que todo esto de la agenda setting genera así como mucha polémica, está muy bien. No, hemos tenido dudas, porque además decíamos, tendríamos que crear un espacio, un foro de debate para elegir los hashtags antes del programa y poder conversarlo con vosotros para ver qué os parece, porque en días como hoy, donde está en claro el tema central, pero a la vez quieres huir de la forma en la que lo están enfocando los medios de comunicación, estaría bien poder debatir. Ya hay algunos grupos hay grupos de oyentes que tienen grupos en WhatsApp, hay grupos también en Twitter, hay varios grupos privados, hay 3 o 4 grupos privados de oyentes que se han autoorganizado, y entonces quizá a través de vuestra ayuda podamos elegir los hashtags, pero si alguna vez se os ocurre uno, nos lo enviáis al móvil 627-002-002. Allí tenemos el WhatsApp y los recogemos, como en el grupo de Telegram. Gracias a todos por la compañía. Volvemos mañana más. Un abrazo. Adiós, disfrutad. Con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. En la cafetera con Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man. Yeah.